La muerte es el gran igualador. No importa nuestra posición social, nuestras riquezas o poder, todos en algún momento seremos alcanzados por ella. Pero, ¿qué significa ser mortal? Hoy vamos a explorar esta pregunta y cómo la humanidad a lo largo de la historia ha tratado de entender nuestra finitud, desde la filosofía, las artes hasta la ciencia y la religión. Pues entonces acompáñenme en esta disquisición sobre un tema tan sensible como lo es la muerte. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Desde el albor de la conciencia humana, la muerte ha sido un enigma que ha modelado profundamente nuestras culturas, creencias y filosofías. La conciencia de la mortalidad es una de las características más profundas y universales del ser humano. A diferencia de otras criaturas, los seres humanos no solo vivimos nuestras vidas, sino que lo hacemos con el conocimiento de que un día terminarán. La conciencia de la muerte despierta en nosotros una reflexión sobre el sentido de la vida. El hecho de saber que nuestra existencia tiene un límite nos impulsa a darle un propósito, a buscar significado en nuestras acciones y relaciones. La concepción de la muerte en las antiguas culturas del mundo revela una fascinante diversidad de creencias y prácticas, a la vez que nos muestra algunos de los temas comunes que trascienden las fronteras geográficas y culturales. Desde las elaboradas preparaciones para el más allá en el antiguo Egipto hasta los complejos rituales que nos acompañan hoy en día, la humanidad ha buscado constantemente dar sentido a la mortalidad y encontrar formas de trascenderla. Los antiguos egipcios en particular construyeron un complejo sistema de creencias y prácticas funerarias. Las pirámides y tumbas faraónicas no eran meros monumentos, sino preparativos meticulosos para la vida eterna. Los ritos funerarios egipcios incluían la momificación, hechizos mágicos y la inclusión de objetos específicos en las tumbas, considerados necesarios para la otra vida. Los egipcios veían la muerte como una transición a otra vida, no como un final. Ellos creían pues en una existencia eterna después de la muerte y que un juicio determinaba el destino del alma. En las antiguas culturas asiáticas, la muerte generalmente se veía como parte de un ciclo continuo de existencia. En la India, el hinduismo y el budismo compartían la creencia en el samsara, el ciclo de renacimientos, aunque diferían en sus objetivos finales: moksha para unos y nirvana para otros. En China, el confucianismo enfatizaba el respeto a los ancestros y los rituales funerarios, mientras que el taoísmo buscaba la armonía celestial. Japón combinaba las creencias sintoístas en los espíritus ancestrales, los kami, con prácticas budistas de cremación y conceptos de purificación del alma. Las civilizaciones precolombinas de América también desarrollaron sus propias concepciones de la muerte. Tanto mexicas, mayas e incas creían en que la muerte era transición hacia otro mundo. Los mexicas creían en múltiples destinos en la otra vida, dependiendo de cómo había muerto la persona. Los mayas concebían un inframundo llamado Xibalba, lleno de pruebas y desafíos. Los incas, por su parte, creían en una continuación de la vida en un mundo ultraterrenal y para ello colocaban a sus difuntos en posición fetal y a sus señores principales los momificaban y veneraban. En Europa, las antiguas culturas también desarrollaron concepciones elaboradas sobre la muerte. Los griegos y romanos compartían la creencia en un inframundo, lo que llamaban el Hades, y desarrollaron el concepto de la bella muerte o muerte heroica. Las culturas celtas creían en la inmortalidad del alma y su transmigración, mientras que las culturas germánicas y nórdicas tenían destinos ulteriores como el Valhalla para los
guerreros caídos en batalla. A pesar de la diferencia, se pueden observar algunos temas comunes en estas diversas culturas. La mayoría veía la muerte no como un final absoluto, sino como una transición hacia otra forma de existencia. En este sentido, los ritos funerarios eran cruciales para asegurar el buen paso al más allá. Existía una creencia generalizada que los muertos podían influir en el mundo de los vivos. Las prácticas funerarias a menudo reflejaban la jerarquía social, con tratamientos más elaborados para las élites. Además, se proporcionaban ofrendas y objetos para ayudar al difunto al viaje o a existencia después de la muerte. En muchas culturas, especialmente las guerreras, existía la noción de una buena muerte o muerte honorable en el campo de batalla. En conclusión, la concepción de la muerte en las antiguas culturas del mundo refleja la profunda necesidad humana de dar sentido a la mortalidad. Estas creencias no solo influían en las prácticas funerarias, sino que también moldeaban la vida cotidiana, la estructura social y la visión del mundo de estas civilizaciones. Y fíjense, a pesar de la diversidad de creencias, la idea común de la muerte como una transición, más que como un final absoluto, sugiere un deseo universal de trascendencia y continuidad que sigue resonando hasta el día de hoy. La concepción filosófica de la muerte ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la era contemporánea, reflejando los cambios en las creencias religiosas, los avances científicos y las transformaciones sociales. En la antigüedad, filósofos como Platón veían la muerte como la separación del alma y el cuerpo, con el alma regresando al mundo de las ideas. Sócrates abordaba la muerte con serenidad, argumentando que no debemos temerla, pues desconocemos su naturaleza. Epicuro, por su parte, sostenía que la muerte no debía ser temida, pues cuando estamos vivos, ella no está, y cuando llega, nosotros ya no estamos. Séneca, desde la perspectiva estoica, veía la muerte como un evento inevitable que debemos aceptar con resignación e incluso con placer. Para él, la muerte dignifica a los seres humanos en la medida de que representa el fin de una vida vivida. Durante la Edad Media, la filosofía estuvo fuertemente influenciada por el pensamiento cristiano. Y es así que San Agustín veía a la muerte como una consecuencia del pecado original, mientras que Santo Tomás de Aquino la consideraba natural para el cuerpo, pero no para el alma. Y ambos creían, como no, en la inmortalidad del alma y en el juicio divino después de la muerte. El Renacimiento trajo nuevas perspectivas. Michel de Montaigne promovía una acepción estoica de la muerte como parte natural de la vida. Giordano Bruno la veía como una transformación más que como un final, creyendo en una forma de inmortalidad cósmica. Marsilio Ficino desarrolló una filosofía neoplatónica que veía la muerte como una liberación del alma. En la Edad Moderna, Baruch Spinoza sostenía que algo del alma es eterno, experimentable en vida a través del conocimiento de Dios y la naturaleza. Spinoza enfatizaba vivir sabiamente en el presente, enfocándose en el autoconocimiento y la comprensión racional del universo. Los filósofos de los siglos XIX y XX aportaron nuevas perspectivas acerca del tema. Hegel, por ejemplo, veía la muerte como parte del devenir de la materia. Kierkegaard la consideraba una posibilidad siempre presente que da sentido y urgencia a la vida. Schopenhauer la veía como una liberación del sufrimiento inherente a la existencia. Nietzsche abogaba por una aceptación radical de la mortalidad como parte intrínseca de la existencia humana. Heidegger desarrolló el concepto del ser para la muerte, viendo la conciencia de nuestra mortalidad como fundamental para una existencia auténtica. Sartre, por su parte, veía la muerte como una ruptura que le quita toda significación a la vida. En la filosofía contemporánea, pensadores como Edgar Morin han
explorado cómo las creencias sobre la muerte han moldeado las culturas humanas. En la actualidad, Slavoj Zizek y Byung-Chul Han han abordado el tema en el contexto de la cultura contemporánea, explorando cómo la sociedad actual trata de negar la muerte y el sufrimiento. La visión científica de la mortalidad y las investigaciones sobre la longevidad representan un fascinante campo de estudio que abarca desde la comprensión básica del ciclo de la vida hasta los avances más vanguardistas en biotecnología y bioética. Desde una perspectiva biológica, la mortalidad es una parte integral del ciclo natural de la vida, ¿no? Los organismos nacen, crecen, se reproducen y naturalmente mueren, que forma parte de un proceso programado genéticamente y esencial para la evolución y adaptación de las especies. La senescencia o envejecimiento biológico implica el deterioro gradual de las funciones celulares, caracterizado por el acortamiento de los telómeros, acumulación de daños celulares en el ADN, disfunción mitocondrial, alteraciones en la expresión genética, entre otros. Estos procesos conducen inevitablemente al final del ciclo vital del organismo y no hay cómo revertirlo. Se acabó, caput, buena noche de los pastores, no hay más. Ahora bien, la ciencia moderna está explorando diversas vías para comprender y potencialmente extender la longevidad humana con la medicina regenerativa, que utiliza células madre para reemplazar o reparar tejidos dañados. La manipulación genética ofrece posibilidades para tratar trastornos genéticos y potencialmente extender la vida funcional. Hay también investigaciones sobre los llamados telómeros, que intentan mantener o alargar esas estructuras básicas para retrasar el envejecimiento celular. Tenemos también investigaciones en organismos inmortales, algunos tardígrados capaces de entrar en criptobiosis, en un estado de animación suspendida, ¿no? Algunos animales también que pueden revertir su ciclo de vida a un estado juvenil. Tenemos también la reprogramación celular, basada en los factores de Yamanaka que buscan revertir el envejecimiento celular. También tenemos, como no, fármacos y compuestos como la rapamicina, que ha demostrado extender la esperanza de vida en modelos animales. Y también tratamientos basados en el genoma individual, una medicina personalizada para extender la vida saludable. Mención especial merece el transhumanismo, que es una corriente científica y filosófica que busca trascender las limitaciones biológicas humanas mediante la tecnología. Algunas de sus propuestas incluyen el uso de tecnologías avanzadas para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los humanos. La criogenización, que es la preservación de cuerpos o cerebros a bajas temperaturas con la esperanza de una futura reanimación. Dicen que Walt Disney y también Michael Jackson están en eso. Tenemos también la inteligencia artificial y mejora cognitiva, que es el desarrollo de interfaces cerebro-computadora para aumentar las capacidades mentales. Me hace recordar un poco a Matrix. Después hay una teoría un poco loca que busca transferir la mente humana a un sustrato digital. Y cómo no, la búsqueda de tecnologías que puedan extender significativamente la esperanza de vida humana. El transhumanismo, aunque controvertido, representa una visión audaz del futuro humano que busca utilizar la tecnología para superar las limitaciones biológicas actuales y transformar fundamentalmente la experiencia humana. La mortalidad desde la perspectiva religiosa ofrece un rico tapiz de creencias y prácticas que han ayudado a la humanidad a enfrentar la realidad de la muerte a lo largo de la historia. Las principales religiones del mundo, aunque diversas en sus detalles, comparten algunos temas comunes en su abordaje de la muerte y el más allá. El cristianismo ve la muerte como un tránsito hacia la vida eterna, ¿no? Cree en un juicio final que determina el destino del alma, cielo, infierno o purgatorio.
enfatizan la redención a través de Cristo y la importancia de una vida virtuosa. El Islam sostiene la creencia en una vida después de la muerte y un día del juicio final. Las almas pasan por un estado intermedio antes de la resurrección y el destino final es el paraíso o el infierno. El budismo e hinduismo conciben la muerte como parte de un ciclo de reencarnaciones. El karma determina la naturaleza del próximo renacimiento. El objetivo último es escapar del ciclo de renacimiento, llámese nirvana o moksha. Todas esas tradiciones vinculan la calidad moral y espiritual de la vida con el destino después de la muerte. Y es así que la muerte puede ser vista como una liberación para aquellos que han vivido virtuosamente o como un castigo para aquellos que no lo han hecho. ¿Y a ustedes cómo les va? Esta perspectiva enfatiza la responsabilidad personal y la importancia de las elecciones éticas en vida. Las religiones brindan consuelo ante la muerte de varias maneras, ¿no? Ofrecen explicaciones sobre lo que ocurre después de la muerte, aliviando la ansiedad sobre el fin de la existencia. Dan un sentido de propósito y trascendencia vinculando la vida terrenal con un destino espiritual. Proporcionan rituales y prácticas de duelo que ayudan a procesar el dolor de la pérdida. Ofrecen una comunidad de apoyo para quienes enfrentan la muerte o el duelo. Promueven una perspectiva de aceptación de la muerte como parte natural del ciclo de la vida. Y brindan la esperanza de reunión con seres queridos fallecidos en una vida después de la muerte. Ofrecen marcos para entender y dar sentido al sufrimiento asociado con la muerte. Enfatizan la preparación espiritual promoviendo una vida ética como una preparación para la muerte. Ayudan a mitigar el miedo a la muerte al ofrecer una visión positiva para lo que viene después. Sin duda, las religiones han jugado un papel crucial en ayudar a las personas a enfrentar su mortalidad con esperanza y aceptación. Aunque las creencias varían, el papel de la fe para proporcionar consuelo, significado y un marco para entender la muerte es una constante en muchas tradiciones religiosas. Estas perspectivas no solo ofrecen consuelo individual, sino que también han moldeado profundamente las actitudes culturales hacia la muerte y el morir en sociedades de todo el mundo. Ahora, tenemos un tema controversial: ciencia y religión, opuestas o complementarias. La relación entre ciencia y religión en torno al entendimiento de la vida y la muerte ha sido compleja y dinámica a lo largo de la historia. Uno de los choques más notables entre ciencia y religión se dio en torno a la teoría de la evolución de Darwin. Esta teoría desafió directamente la interpretación bíblica del relato de la creación, generando intensos debates que continúan hasta hoy. Es famoso el caso del juicio de Scopes en Tennessee, Estados Unidos, 1925, donde se prohibía enseñar la teoría de evolución en las escuelas. Imagínense, las investigaciones sobre el origen de la vida y la conciencia han generado debates, mientras que la ciencia busca explicaciones naturales. Algunas visiones religiosas insisten en la intervención divina directa en estos procesos. Sin embargo, también han surgido intentos de reconciliar ciencia y religión. El espiritualismo científico, por ejemplo, busca integrar los descubrimientos científicos con una visión espiritual del mundo. Algunas corrientes teológicas modernas interpretan los textos sagrados de forma no literal, permitiendo así mayor compatibilidad con los hallazgos científicos. Por ejemplo, la idea del diseño inteligente intenta conciliar la evolución con la creencia de un creador. ¿Puede la ciencia y la religión convivir en nuestra interpretación de la mortalidad? Pues, aunque ofrecen perspectivas distintas, ambas aportan visiones valiosas sobre la vida y la muerte. La ciencia proporciona explicaciones basadas en evidencia sobre los procesos biológicos de la vida y la muerte. Nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros cuerpos y por qué envejecemos y morimos. La religión, por su parte, aborda las preguntas existenciales sobre el significado de la vida y la muerte. Ofrece consuelo
esperanza y un marco ético para enfrentar nuestra mortalidad. Ambas perspectivas pueden complementarse. La ciencia nos dice cómo ocurren los procesos de vida y muerte, mientras que la religión pueda abordar el por qué y para qué de nuestra existencia. Una visión integradora reconocería los aportes de ambas, el rigor científico, metodológico de la ciencia para entender los mecanismos naturales y la profundidad espiritual de la religión para dar sentido a nuestra experiencia humana. En última instancia, ciencia y religión pueden coexistir como formas distintas pero igualmente valiosas para buscar la verdad y el significado de nuestra breve existencia material. La mortalidad ha sido un tema central en las artes a lo largo de la historia, explorando las profundidades de la condición humana y nuestra relación con la finitud de la vida. Recordemos, por ejemplo, la majestuosa representación de la Pietà de Michelangelo. En la pintura renacentista, la representación de la muerte cobró un gran protagonismo. Los artistas utilizaban símbolos y alegorías para recordar la fugacidad de la vida y nuestra propia mortalidad. Obras como El entierro del conde de Orgaz, del Greco, o las distintas representaciones de la pasión y muerte de Cristo son muestras de ello. La literatura ha explorado la mortalidad de formas profundas y variadas. Hamlet de Shakespeare es un ejemplo paradigmático donde la muerte es un tema omnipresente. El famoso soliloquio, ser o no ser, reflexiona directamente sobre la muerte y el suicidio. La obra presenta también la muerte como un agente de cambio político y personal y explora cómo la conciencia de la mortalidad afecta nuestras acciones y decisiones. En la literatura moderna, La peste de Albert Camus utiliza una epidemia como una metáfora para explorar cómo los seres humanos se enfrentan a la muerte y encuentran significado en un mundo aparentemente absurdo. Camus examina cómo la conciencia de la mortalidad puede llevar tanto a la desesperación como a la solidaridad y el heroísmo cotidiano. En la música clásica, por ejemplo, el Requiem de Mozart es una poderosa meditación sobre la mortalidad, compuesta cuando el propio Mozart enfrentaba su muerte inminente. ¿Han escuchado alguna vez la secuencia Lacrimosa? Es hermosamente sobrecogedora. Se las recomiendo. El cine ha proporcionado un medio visual poderoso para explorar la mortalidad. Se me viene a la memoria El séptimo sello de Bergman, que es un ejemplo icónico donde un caballero juega al ajedrez con la muerte personificada, explorando temas de fe, duda y el significado de la vida frente a la inevitabilidad de la muerte. Películas más recientes como La vida es bella de Roberto Benigni o El curioso caso de Benjamin Button han abordado la mortalidad desde perspectivas únicas, explorando cómo la conciencia de la muerte puede influir en nuestra apreciación de la vida. En todas estas formas artísticas, la mortalidad sirve como un lente a través del cual examinar la condición humana, y el arte nos invita a reflexionar sobre nuestra propia finitud y el significado que damos a nuestras vidas efímeras. La exploración artística de la mortalidad no solo nos recuerda nuestra condición mortal, sino que también nos desafía a considerar cómo vivimos nuestras vidas a la luz de esta realidad. En última instancia, estas obras nos invitan a contemplar no solo la muerte, sino también la vida misma y cómo elegimos vivirla frente a la certeza de nuestra mortalidad. La influencia de la mortalidad en nuestras vidas es profunda y compleja. La teoría del manejo del terror, TMT, sugiere que la conciencia de nuestra mortalidad genera una ansiedad existencial que influye en nuestro comportamiento. Para manejar esta ansiedad, desarrollamos mecanismos de defensa como la adherencia a visiones culturales del mundo y la búsqueda de autoestima. Por otro lado, el concepto de Carpe Diem refleja cómo la conciencia de nuestra finitud puede motivarnos a vivir más plenamente, valorando el presente y buscando experiencias más significativas. En la sociedad contemporánea, especialmente en el mundo occidental,
se ha desarrollado un tabú en torno a la muerte, muy profundo. La medicalización ha alejado a la muerte de la experiencia cotidiana, trasladándola del hogar al hospital. Y existe una tendencia cultural a evitar hablar abiertamente sobre la muerte. Paralelamente, los avances tecnológicos han alimentado esperanzas de extender significativamente la vida. Esto ha dado lugar a debates bioéticos sobre la prolongación de la vida, la criogenización y el transhumanismo. Y es así que surgen cuestiones sobre los límites éticos de la mejor humana y las implicaciones para nuestra definición de lo que significa ser humano. En suma, nuestra relación con la mortalidad oscila entre la negación y la aceptación, entre el miedo y la motivación. Mientras la sociedad moderna tiende a evitar el tema de la muerte, también busca formas de trascenderla a través de la tecnología, planteando importantes cuestiones éticas y filosóficas sobre el significado de la vida y la muerte en la era contemporánea. A lo largo de la historia, desde la filosofía y el arte hasta la ciencia y la religión, hemos tratado de darle un sentido profundo a nuestra mortalidad. La muerte, aunque temida, es también una guía para valorar nuestros pasos por este mundo. Quizás ser conscientes de nuestra finitud nos ayude a vivir con más propósito, a valorar cada momento y entender que, al final, lo que nos hace humanos es precisamente nuestra capacidad de enfrentar el hecho de que un día, tarde o temprano, ya no estaremos aquí. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálame un me gusta, comente y comparte. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.